Muy bien, pues comenzamos con este primer video del discipulado que estamos haciendo en el Rebaño de Jesús. Y bueno, estos videos van a ser dirigidos para pues nuestros miembros que quieren consultar y pues las demás personas que también deseen conocer un poquito más de la doctrina cristiana, de la palabra de Dios. Y bien, en el discipulado comenzamos con algo muy importante. La doctrina cristiana, lo que nosotros creemos como cristianos y lo que uno cree como cristiano debe saber que debe tener un fundamento, ¿verdad? Y ese fundamento que proponemos, de acuerdo a la escritura, es la resurrección de Jesús. De hecho, me voy a permitir leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. este, y es un pasaje muy conocido que dice Pablo, Primera de Corintios 15, versículo 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es decir, que si Jesús no hubiera resucitado, pues toda la fe cristiana este, no tendría sentido. Toda la doctrina que nosotros sostenemos como cristianos, pues sería una doctrina vacía. Por ejemplo, los diezmos, eh, la segunda venida del Señor, los ángeles, la providencia, la identidad de Dios, los dones espirituales y todo lo que nosotros podamos pensar como cristianos no cobraría sentido si no existiera la resurrección, pero bueno, Cristo ha resucitado. Ahora, algo que es necesario aclarar es que esta lección, estas enseñanzas que vamos a ver comenzando de la resurrección, no va a ser desde un punto de vista apologético, es decir, de presentar una defensa de la fe. No, ya lo estamos haciendo desde el punto de vista cristiano, solamente queremos fundamentar nuestra fe cristiana. Entonces, ya presuponemos y llegamos a la conclusión de que Cristo ha resucitado bien. Hemos llegado a la conclusión de que Él resucitó, entonces ahora sabemos que este es el fundamento de la fe cristiana. Y bueno, vamos a empezar por eso. Primero, determinando que la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana en su persona y su obra, porque toda la doctrina cristiana este, se fundamenta en la persona y la obra de Jesús. Lo más importante del pensamiento cristiano es la persona y la obra de Jesús. No es Elías o u otro personaje de la Biblia, no es los diezmos, no es los dones espirituales. Lo más importante y el punto central de la fe cristiana es la persona y la obra de Jesucristo. Ahora, la persona y la obra de Jesucristo dependen de su resurrección. Es decir, la creencia en la persona y la obra de Jesucristo dependen de su resurrección. Y como aquí lo dice, la resurrección es el fundamento de la fe cristiana, es decir, de nuestra fe en la persona y la obra de Jesús. Y lo vamos a considerar por separado, la persona y la obra de Jesús. Bueno, antes de eso, antes de avanzar a lo demás, debemos entender lo siguiente. Hay algo que quisiera aclarar. ¿Qué es el Evangelio? Porque gracias al Evangelio es que nosotros creemos y el Evangelio precisamente es todo lo que nosotros confesamos como cristianos. Entonces es bien importante entender que el Evangelio es nada más y nada menos que la persona y la obra de Jesús. Hay un escritor que me gusta mucho por su claridad al tratar de definir en términos claros qué es el Evangelio. Se llama George Eldon Ladd. Él escribe un libro que se llama Teología del Nuevo Testamento y dice que el Evangelio es la proclamación viva de la persona y la obra de Jesús. La obra de Jesús precisamente en la cruz del Calvario y todas las bendiciones, tanto presentes como futuras, que ello implica. Entonces, eso es el Evangelio, la proclamación viva de esa realidad histórica y salvífica que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Entonces, el Evangelio cobra sentido también en la resurrección de Jesús y eso nosotros lo creemos como cristianos. Ya hemos leído 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, pues entonces nuestra fe es vana. Pero bueno, ya sabemos que Cristo ha resucitado, entonces tenemos la certeza. Ahora, cuando hablamos de fe, es importante aclarar que no me refiero a una fe en el sentido de que Dios puede obrar milagros en momentos difíciles.
No me refiero a ese significado, nos estamos refiriendo a la fe en el sentido de el sistema de creencia cristiana que nosotros tenemos, como, como aquí está escrito, para que se pueda ver mejor. Fe es nuestra creencia en la persona y la obra de Cristo, y desde luego, así como su enseñanza. Entonces, vemos apoyándonos en Primera de Corintios 15:14, que precisamente el fundamento de nuestra fe cristiana es que Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque gracias a la resurrección, esto es la confirmación de parte de Dios mismo de lo que Jesús es, o sea, de la persona de Jesús, de lo que Jesús ha hecho, es decir, de su obra y de su enseñanza. Eso es muy importante que lo tengamos muy presente. Y aquí hay algunas frases de algunos escritores importantes que quiero comentar. La primera es de Wolfhard Pannenberg. Él escribe un libro que se llama Fundamentos de Cristología. Es un libro muy importante. Y él llega a la conclusión de lo mismo. La resurrección es el fundamento objetivo y permanente de nuestra fe cristiana. Y aquí se refiere a fundamento objetivo porque todos como cristianos en nuestras experiencias individuales fundamentamos el principio de nuestra fe cristiana por experiencias. Por ejemplo, yo en lo personal, pues yo me acerqué a Dios después de un problema familiar y vi que Él me dio paz en medio de los problemas, que incluso Él, vi cómo actuaba de una forma soberana y providencial, y eso me hizo saber que, pues, que Dios estaba ahí conmigo. Pero llega un momento en tu vida cristiana en donde dices, bueno, pero a ver, si él hubiera decidido no resolver mis problemas, ¿seguiría siendo real la fe cristiana? ¿Y cómo puedo yo saber eso? Ah, bueno, porque Cristo resucitó, entonces es el fundamento objetivo y permanente de mi fe cristiana. Y obviamente, pues de la confesión de la misma. Ahora, otro autor que aquí lo podemos ver en pantalla, Gerd Ludermann, él dice que la resurrección igual es el punto central de la religión cristiana. Jürgen Moltmann, que es un autor un poco diferente a ellos también, también llega a la misma conclusión. El cristianismo depende absolutamente, no en parte, absolutamente de la realidad de la resurrección de Jesús. Ahora, es importante una vez más resaltar que la resurrección de Jesús es el fundamento de toda la fe cristiana, porque si Cristo resucitó, entonces todas, pero todas las doctrinas cristianas que nosotros sostenemos cobran sentido. ¿Qué doctrinas cristianas nosotros tenemos? Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Si somos pentecostales, pues obviamente una doctrina muy marcada sobre el Espíritu Santo. Si Cristo no resucitó, no hubiera bautismo en el Espíritu, no hubiera manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. No hablaría Dios a través de su Espíritu. Si no hubiera resurrección, no podríamos conocer el carácter y la identidad de Dios. Si no hubiera resurrección, no sabríamos si hay seres intermediarios o especies de consiervos celestiales llamados ángeles, no intermediarios, corrijo, no son intermediarios, son consiervos celestiales, por así decirlo, como los ángeles. No podríamos desarrollar una doctrina de los ministerios, del pastorado, de ser maestro, del evangelismo, de la profecía. No sabríamos si hay milagros, no podríamos tener con certeza la doctrina de la providencia de Dios, de los dones espirituales, los diezmos, la iglesia, el evangelismo, todas las doctrinas que nosotros podamos considerar como cristianos. Estas doctrinas pues no cobrarían sentido, serían solamente algo hueco, sin fundamento y sin propósito y sin sentido, y sería como una moneda al aire que nosotros lanzamos con el terror de que no sabemos si es verdad o no. Pero bueno, como cristianos debemos saber que si Jesús resucitó, entonces todo lo que yo creo como cristiano cobra sentido. Toda la teología cristiana tiene sentido. Que cuando oramos, Dios nos está escuchando verdaderamente porque Jesús resucitó. Que cuando leemos la escritura y abrimos la Biblia para tratar de tener un encuentro con Dios a través de ella, seguros de que lo vamos a tener porque Jesús resucitó y Él es verdadero, de que el Espíritu Santo camina con nosotros, de que empodera a la iglesia para salir adelante, de que hace milagros, de que nos habla, de que nos edifica, nos guía en su camino. Estamos seguros de eso porque Jesús verdaderamente resucitó. Toda nuestra vida cristiana debe guiarse bajo esa óptica de que Jesús verdaderamente, Él ha resucitado. Y bueno, vamos ahora a ver una parte muy importante de esto, un poquito más desarrollado, la resurrección de Jesús como fundamento en la persona de Jesucristo. Y hay tres cosas que debemos tener muy, muy fundamentadas.
respecto a qué nos referimos cuando decimos la persona de Jesucristo. Hay tres cosas al menos. Una, que Jesús es Dios. Dos, que Jesús es la auténtica revelación del carácter, de la voluntad y de la identidad de Dios. Y número tres, que Jesús es el Mesías esperado por el mundo. No se nos olvide, cuando hablamos de que Jesús, perdón, de que la resurrección es el fundamento en la persona de Jesucristo es esto, que Jesús es Dios, que Él es la auténtica y única revelación de Dios y que es el Mesías esperado, no solamente por los judíos, sino por el mundo. ¿Cómo nos damos cuenta que Jesús es Dios? Bueno, nosotros podemos agarrar versículos de la Biblia y decir, por ejemplo, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O algunos otros pasajes de epístolas, de evangelios que hablan de que Jesucristo es Dios de una forma explícita. Y sí, es cierto, pero nosotros como cristianos fundamentando nuestra fe, debemos entender que todos esos versículos también cobran sentido porque Jesús resucitó y todo lo que escribieron los escritores de la Biblia, válgame la redundancia, escriben a la luz de la resurrección, no antes. Todos los evangelios son escritos después de que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, nos lleva a la conclusión de que de que los evangelios son escritos y las epístolas y todo el Nuevo Testamento son escritos a la luz de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, llegamos a la conclusión de que la resurrección de Jesús es el fundamento de su unidad con Dios, es decir, de que Jesucristo es Dios. Entonces decimos que Él es Dios porque el Padre confirmó las palabras de Jesús a través de la resurrección. Jesús pretendió ser Dios y lo tenemos evidentemente a través de las Escrituras. Dijo ser Dios, pero se muestra verdaderamente que Él es Dios cuando Él resucita. Y cuando Él resucita, los primeros cristianos, precisamente de origen judío, monoteístas, entendieron la unidad de Jesús con Dios, que Él es verdaderamente Dios. Voy a leer lo que está aquí. Dice, la unidad de Jesús con Dios no está fundamentada ya en la pretensión implícita a su actuación prepascual, sino que se fundamenta solo mediante su resurrección entre los muertos. Vamos a desmenuzar un poquito esta frase. Primero, la unidad de Jesús con Dios, simplemente decir pues que Jesús es Dios, que Él es de la misma esencia del Padre. Dice, no está fundamentada en la pretensión implícita en su actuación prepascual. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que dijo y habló e hizo antes de ser crucificado, en pocas palabras. Si Él dijo ser Dios antes de ser crucificado, nosotros vamos a tratar de no verlo de un punto de vista como cristianos que vivimos ahora aquí, sino como judíos que vivieron junto a Jesús y que no lo conocían mucho. Vamos a pensar que Jesús pues dijo ser Dios o dio a entender ser uno con Dios antes de ser crucificado. Probablemente unos creyeron, probablemente otros dudaron, otros no creyeron. A eso nos referimos con su pretensión implícita a su actuación prepascual. Pero después de que Él es crucificado y luego que Él resucita, entonces ahí ya entienden que, lo que Él dijo antes verdaderamente es cierto, o sea, sí es Dios. Entonces, la actuación de Jesús, perdón, la pretensión de Jesús de ser Dios no se confirma solamente con sus palabras, sino que se confirmó con el mismo acto de Dios al levantar a Jesucristo de entre los muertos. Otra cosa muy importante respecto a la persona de Jesús es que gracias a la resurrección nos damos cuenta y tenemos la certeza de que Jesús es la auténtica revelación de Dios. Y esto me gusta mucho porque todos los seres humanos alrededor de la historia han querido conocer el carácter de Dios, el corazón de Dios. Hay un libro muy interesante que se llama Dios en la historia del pensamiento filosófico, que el escritor llega a un momento en donde está estudiando a filósofos griegos que pueden, sin ser cristianos, que pueden fundamentar que es racional que exista Dios. Pero llega un momento en donde ellos empiezan a tener muchas limitaciones y solamente pueden fundamentar la potencia de Dios, el saber que pudiera existir un ser que creó todas las cosas con un infinito poder e infinita sabiduría y que es el principio de todo, pero llegó un momento en donde ellos empiezan a hacerse una pregunta. Bueno, nosotros conocemos del poder de Dios, pero ¿podemos conocer su corazón? ¿Podemos conocer su carácter?
si le interesamos, si nos ama, si está al pendiente de nosotros. Y justo cuando estas preguntas empiezan a multiplicarse dentro de la comunidad filosófica y empiezan a causar ansiedad en todas esas comunidades de pensamiento, en el punto en una historia precisamente aparece Jesús. Y eso es muy interesante, porque cuando el mundo más se pregunta, no dónde está Dios, porque saben que Dios está ahí, pero cuando más se preguntan cuál es el corazón de Dios, dónde se revela satisfactoriamente Dios, dónde revela Dios su identidad, su carácter, aparece la persona de Jesús. Entonces, entendemos que gracias a la resurrección de Jesús, Él, o sea, Jesucristo, Él es la auténtica revelación del carácter y de la personalidad, de la identidad, de la voluntad de Dios. Revelación significa quitar el velo, o sea, quitar algo que estaba oculto. Los seres humanos no podíamos tener una comprensión del corazón de Dios. No podíamos, pero la Biblia dice que quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Muy probablemente lo más cercano que pudiéramos tener, si obviamente hacemos un lado a Jesús, es probablemente la expresión de Moisés cuando se encuentra con Dios en el monte Sinaí, si mal no recuerdo, que empieza a decir Dios algo así sobre misericordia, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Habla sobre el carácter de Dios. Sin embargo, cuando nos encontramos con Jesús, no vemos a alguien que nos lo cuente de oídas, sino que Dios mismo revelando su corazón a través de la persona de su Hijo. Entonces, en Jesús nosotros podemos tener una revelación segura y precisa y cercana del carácter, de la naturaleza y de la voluntad de Dios. Podemos saber que Dios es fiel porque tenemos a Jesús. Podemos saber que Dios es amor porque vemos a Jesús. Podemos saber que Dios es inmutable en sus promesas porque vemos a Jesús. Podemos saber que le interesamos a Dios porque ahí está Jesús. Si no estuviera Jesús, nosotros no pudiéramos saber si le interesamos, si nos ama, si Dios quiere una relación con nosotros, si estamos en sus planes. No podríamos, sería muy complicado. Pero ahora en la persona de Jesús, todas estas preguntas tienen respuesta y pues Jesucristo es este es esa respuesta de parte de Dios, que revela el corazón y la identidad de Dios. Otra cosa muy importante, Jesús es el Mesías esperado por el mundo. Curiosamente, en todas las culturas del mundo, eh, siempre se habla de un Mesías que pronto vendrá a resolver las cosas en su civilización. Los judíos no son la excepción. Ellos en el libro del profeta Daniel, pues tienen hay una esperanza del Mesías. Entonces, cuando Jesús resucita, Dios está tratando de decir que Jesús es ese Mesías esperado por el mundo judío, pero no solamente por el mundo judío, como tú puedes ver en este texto que está aquí en esta diapositiva, sino esperado por el mundo entero, porque es el único del que se puede decir que Él ha resucitado. Ahora, vamos a pasar a otra parte. Ya hablamos de la resurrección de Jesús como fundamento en la persona de Jesús, o sea, en la identidad de Jesús, de que Él es Dios, de que Él es la revelación de Dios y de que Él es el Mesías esperado por todas las civilizaciones humanas. Eso es respecto a su obra. Ahora vamos a hablar respecto a la persona. Ahora vamos a hablar respecto a la obra de Jesús. Vuelvo a, a hacer la distinción. Ya hablamos sobre la persona de Jesús, ahora vamos a hablar sobre la obra de Jesús. ¿Cómo es que la resurrección fundamenta la obra de Jesús? Y cuando hablamos de la obra de Jesús, podemos enumerar también estas tres cosas. Una, que Dios confirmó la obra de Cristo en la cruz. Dos, la llegada y la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y número tres, la resurrección de nosotros y nuestra glorificación también. Entonces vamos a ver una por una. En la resurrección, Dios confirmó la obra de Cristo en la cruz. El propósito que nosotros vemos en las Escrituras respecto a la venida de Jesús es salvarnos del pecado, salvarnos de la condenación. No es otro tema. Es un tema espiritual, un tema que tiene que ver con lo eterno. Jesús vino a salvarnos de la condenación, de nuestros pecados, del mundo. Entonces, ese es el meollo principal del asunto. Dios quiere establecer una relación personal con nosotros, pero nosotros hemos fallado, hemos caído en pecado. Entonces, Dios quiere resolver ese problema. Tiene que haber un sacrificio, etcétera, y eso, de hecho, más adelante lo vamos a explicar en otras clases. Y bueno, pues Dios envía a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario.
En todos los evangelios podemos ver y en las epístolas que Jesús, de hecho en toda la Biblia, que se anunció que alguien moriría por nosotros, por nuestros pecados, que alguien vendría a salvarnos, y ese es Jesús. Entonces, hay que destacar que cuando Él murió en la cruz del Calvario, las personas no tenían esa convicción de que Cristo estaba muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchos huyeron, muchos se hicieron a un lado, muchos incluso hasta le meneaban la cabeza. Pero solo hasta que Cristo resucitó es cuando entendieron que Jesús había muerto por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Entonces, solamente a la luz de la resurrección podemos entender el significado de la obra de Cristo en la cruz. De hecho, Romanos 4:25 aquí lo tenemos, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, la obra de Cristo se fundamenta y es real porque Él ha resucitado. Debemos entender eso. La obra de Cristo es real y tiene poder porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. Entonces, no solamente tenemos que Jesús murió, sino que gracias a la resurrección podemos darle una interpretación a esa historia. Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, el fundamento de la obra de Jesús es que Él resucitó. Y si Él resucitó, significa que Él verdaderamente murió por mí en la cruz del Calvario para salvarme. Y eso me da seguridad. Y bueno, pues aquí tenemos esta breve reflexión. Gracias a la resurrección sabemos que Dios confirmó todas las cosas que Jesús dijo sobre sí mismo y sus enseñanzas. Entonces podemos confiar en todo lo que nos dice la Escritura acerca de Jesús y no debemos de tener miedo. Algo muy importante también, que es la segunda parte respecto a la obra de Jesús, es que si Jesús resucitó y que verdaderamente resucitó, pues sabemos que la obra de Cristo es real respecto a la llegada y la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Gracias a que Jesús resucitó, podemos tener la certeza de que el Espíritu Santo está obrando con poder en nosotros, en el cuerpo de Cristo. Gracias a que Cristo resucitó, sabemos que el Espíritu Santo ha descendido. De hecho, el hecho de que el Espíritu haya descendido sobre los 120, como está ahí escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, el hecho de que el Espíritu haya descendido, perdón, es una confirmación de la resurrección de Jesús, una confirmación para la iglesia de que Jesucristo es una realidad viva, que Él está vivo, que Él reina, que Él vive, que Él resucitó, que Él venció a la muerte y que está obrando con poder y autoridad en su cuerpo celestial, que es la iglesia. Entonces, la iglesia, gracias a la resurrección de Jesús, es una comunidad que tiene el poder del Espíritu Santo, en donde la persona del Espíritu gobierna con autoridad y que se mueve entre ellos. Entonces, podemos tener la seguridad de que no somos un grupo como cualquiera en este mundo, de que no somos simplemente producto de años de esfuerzo como un partido político o una asociación, sino que verdaderamente somos una comunidad celestial donde los cielos nuevos y la tierra nueva comienzan dentro de nosotros. Algo muy importante también es que, bueno, aquí se los voy a leer, el Espíritu Santo es un don escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos da seguridad de nuestra salvación, de que somos salvos no solo en el presente, sino que el futuro está asegurado para nosotros. Gracias a que Cristo resucitó y que ascendió a los cielos, ha enviado el don de su Espíritu Santo a nuestros corazones, que nos hace saber que el cielo mismo está habitando en nosotros y que pronto se va a manifestar no solo dentro de nuestros corazones, sino en toda nuestra realidad. Y número 3, gracias a la resurrección de Jesús, nosotros también estamos seguros de nuestra resurrección y de nuestra glorificación, porque la Biblia verdaderamente nos muestra que nosotros también vamos a ser resucitados y que no solamente seremos resucitados en el sentido de que nos morimos y nuestro cadáver se vuelve a animar, no, sino como la resurrección de Jesús hacia una vida glorificada, una vida diferente, una vida próspera, una vida totalmente renovada y empoderada. El Señor nos va a glorificar y va a llevarnos con Él para siempre. Entonces, la resurrección también nos da la seguridad de que seremos levantados con la misma resurrección de Jesús y la certeza de eso es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros.
Entonces, eso debe cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de ver la vida, porque muchas veces como cristianos, nuestra esperanza está muy puesta y muy marcada en las cosas de este mundo, pero no debe ser así. Nuestra esperanza cristiana debe estar siempre puesta en el cielo. De hecho, dice Colosenses capítulo 3: si hemos resucitado con Jesús, entonces pongamos nuestra mirada en el cielo, porque nosotros somos de allá, o como lo dice Pablo en Filipenses, somos ciudadanos del reino de los cielos. No debemos sentir nuestra identidad en este mundo. El cristiano no debe sentir su identidad en este mundo, sino sentir su identidad allá, en el reino de los cielos, que es en donde verdaderamente nosotros pertenecemos. Entonces, esta fue la introducción de, de la doctrina de Cristo. Siempre para hablar de la doctrina cristiana es importante empezar con la doctrina de Cristo, y en la doctrina de Cristo es importante empezar con la resurrección como fundamento de nuestra fe en la persona y la obra de Jesús. Dios los bendiga.